revocatoria del mandato es una figura jurídica de la que se ha escuchado mucho últimamente y que es cuestionada por aquellos a quienes se desea revocar su mandato o función. Sobre los alcances de este derecho ciudadano y, por supuesto, de otros temas, conversaremos con nuestros panelistas. Pero antes vamos a empezar este programa con los titulares de hoy. La Asamblea saca del congelador 7 leyes pendientes de aprobación. El oficialismo retoma los diálogos con sus aliados para sumar los 63 votos. Los municipios exigen al Consejo Nacional Electoral reglamentar la revocatoria del mandato. 125 revocatorias contra igual número de alcaldes están en trámite. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas con María Josefa Coronel. El proyecto de ley de comunicación será parte del análisis de la Asamblea. El presidente Fernando Cordero habló de la posibilidad de eliminar el artículo que regula el derecho a la libertad de expresión. Veamos. El proyecto de ley de comunicación está listo para ser sometido a segundo debate en la Asamblea y significará otro de los retos para el siguiente periodo legislativo. El más reciente informe de parte de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, que incluye observaciones a la propuesta de comunicación, indica que es importante que no se impongan a los medios privados obligaciones exorbitantes. Cuando las normas que regulan la radiodifusión privada tienen límites excesivos, pueden generar que los medios sean a su vez excesivamente débiles para enfrentar presiones públicas y privadas. Ellos cuestionan algo que en el debate se puede corregir. La oposición aspira a construir junto con el oficialismo una propuesta que responda a las libertades y derechos de los ciudadanos y los medios de comunicación. Es que no existe además una oposición que genere una agenda propositiva para la Asamblea. Entonces también estamos contribuyendo para que esa Asamblea pierda legitimidad. Sobre el artículo 9 del proyecto, que señala que el derecho a la libertad de expresión comprende la producción de información veraz, verificada, oportuna y contextualizada, Cordero habló de la posibilidad de eliminarlo. Si les estorba, quítenle pues. A mí me basta y me sobra que esté en la Constitución. Todavía no existe una fecha para el segundo debate. Lo que sí descartó en días pasados el presidente Cordero es que el proyecto no se sometería a una consulta prelegislativa. Ana María Cañizares, 24 horas. Vamos a presentar a nuestro panel. El día de hoy nos acompaña Gabriela Calderón. Ella es columnista del diario El Universo y es una persona muy pendiente a los temas políticos. Y el economista Manuel Maldonado, que también nos ha acompañado. Ya no es la primera vez. Qué gusto para ambos estar esta mañana con ustedes. Y en nuestros estudios en Quito nos acompaña la asambleísta Guillermina Cruz, a quien saludamos. Muy buenos días, Guillermina, gracias por estar con nosotros esta mañana. María Josefa, buenos días, gracias también y un saludo a los ecuatorianos que en esta mañana nos escuchan. Guillermina, estuvo ayer con nosotros el arquitecto Fernando Cordero, un poco analizando cuál ha sido el comportamiento de la Asamblea hasta el periodo que terminó y cuáles son las tareas más importantes que tiene por empezar el día de hoy. Y sobre lo primero dijo y subrayó que los asambleístas habían tenido una serie de ejercicios que pudieron desembocar en acuerdos. Y un ejemplo de esos es la ley de educación. Sin embargo, y sin dejar de reconocer ese esfuerzo que hacen los asambleístas por llegar a un acuerdo, finalmente aparece el presidente de la República y dice: lo voy a vetar porque yo quiero que salga y que entre en vigencia el texto original. Entonces le hago la misma pregunta. ¿Esos ejercicios para formar acuerdos no se van a ver obstaculizados por la voluntad del presidente? Bueno, mire, yo creo que los acuerdos legislativos fueron importantes antes de la aprobación de una ley como es la Ley de Educación Superior. Y cierto es que tampoco nosotros los ecuatorianos podemos olvidarnos que la Constitución del Estado rige a todos los ecuatorianos. Y en la Constitución del Estado lo determina la autonomía universitaria, sin por eso dejar de lado de que la Rectoría de la Educación en todos sus niveles tiene el Estado ecuatoriano y tiene el presidente de la República. Mire que en su momento fue aprobada la Constitución del Estado y los ecuatorianos debemos acostumbrarnos que la Constitución es quien nos rige a todos y los cambios que deben hacerse en el Ecuador es pertinente porque eso pidió el pueblo ecuatoriano, un cambio en el sistema legal de la patria. Y por lo tanto las leyes que se asignan, las leyes que estamos determinando en la Asamblea Nacional, es justamente apegados al derecho constitucional.
Bueno, Guillermina, nosotros respetamos mucho su opinión. Yo tengo algunas dudas al respecto y creo que muy válidas, no solamente porque nacen de una curiosidad jurídica que siempre he tenido, sino porque coinciden con expertos en temas, sobre todo de libertades. Pero en todo caso, Guillermina, me queda una duda con respecto al tema de la ley de educación. ¿Usted estaría de acuerdo entonces con el veto del presidente? Y para ponérselo en concreto, ¿usted apoyaría con su voto necesario luego que el presidente mande la ley vetada para que entre en vigencia según el texto original? Mire, el veto todavía los asambleístas no lo hemos leído. Sí, el arquitecto Cordero sí lo tiene. El arquitecto Cordero sí lo tiene. Él nos dijo ayer que tenía ya un borrador último del veto y que le digamos, parecía en bien. este momento lo que estamos haciendo es comentando el comentario. No tenemos el documento del presidente de la República, que es el colegislador, así lo determina la Constitución del Estado. Sí. Y por lo tanto tiene derecho el presidente de opinar frente a cómo estará el Estado ecuatoriano. Tampoco podemos nosotros olvidarnos que en el espacio de 15 o de 20 años ha habido una proliferación de universidades particulares, quizá unas 50, 60 universidades particulares. Y no podemos decirle al Ecuador de que todos estamos cubiertos bajo el Estado ecuatoriano y todos tenemos la obligación de cumplir los deberes y derechos que tenemos. ¿Qué pasaría si el Estado ecuatoriano no vigila la educación? Que todos nosotros queremos que haya una educación de calidad, una educación donde los profesionales Guillermina, que salgan... Ahí quisiera, permítame por favor interrumpirla en esa parte, porque yo iba como coincidiendo con lo que usted decía, básicamente con la necesidad de reformar el sector educativo. Sin embargo, acaba de decir una frase que me llama la atención y dice, ¿qué sería de nosotros si el Estado no vigilara la educación? O algo parecido. El Estado ya tiene a su cargo un amplio sector educativo y lamentablemente, y sin dejar de reconocer el esfuerzo de las maestras y de los maestros realmente llenos de vocación, que le han servido de mucho para su crecimiento personal, no deja de ser un sector completamente abandonado, donde está en las manos de partidos políticos, donde profesores y Guillermina incluso castigan físicamente a las alumnas y los alumnos, pero por el sistema estatal, subrayado y en mayúsculas, todavía dictan clase. Bueno, entonces, yo no creo que la vigilancia del Estado haya demostrado ser eficiente, y con esto quiero ser objetiva, Guillermina, sin perjuicio de que el sector educativo necesita mejor. Mire, María José, desde luego la educación no tiene calidad, no ha avanzado en el Ecuador, y por eso queremos un cambio, y la ley tiene que empatar a eso, al cambio del sistema educativo, que tiene que realmente avanzar con un criterio de una avanzada tecnológica, un criterio de un nivel científico y de investigación. Entonces, si vemos universidades que no tienen ni un laboratorio, ¿cómo pueden hacer investigación científica? De hecho, la educación tiene que cambiar. El modelo educativo, yo soy proponente de muchísimos cambios en la Ley de Educación General, ¿por qué no nos lleva a un modelo educativo de cambio? Y estoy proponiendo dentro de la Ley de Educación General. Y una de las cosas que nosotros le vamos a proponer es que comparte su criterio frente a las inquietudes de nuestro panel, Guillermina, porque uno de ellos está listo para compartir con usted una de sus inquietudes. Manuel. Sí, yo creo que el sistema educativo ecuatoriano necesita un cambio, porque desde hace 40 años está politizado o ha estado en manos de un partido político. Pero lo que menos necesita el Ecuador es que el sistema educativo ecuatoriano, incluyendo el sistema universitario, pase del control de un partido político al control de una persona, que en este caso sería el presidente de la República, que también dirige otro partido político y que parece que quiere también controlar al sistema educativo. Eso no es modernización, ni evolución, ni mejoramiento, sino constituye un verdadero peligro de mantener la politización, sino que pasando de un bando ahora a otro bando. Ese es el temor que yo tengo, de acuerdo con el espíritu de la Ley de Educación. Bueno, mire, ciertamente que hemos estado en desacuerdo que la estrangulación de la educación a un partido político ha sido, digamos, la situación del día en el Ecuador. Y no creo que sea estrangulada la educación por el Estado, porque desgraciadamente así es el sistema político ecuatoriano. Debe haber un gobernante en la patria, sea de cualquier partido político que fuere, o a quien eligen los ecuatorianos. Y por lo tanto, el Estado ecuatoriano tiene obligación de velar por la educación, y las leyes simplemente le dicen a los ejecutivos de un plantel cómo ejercer la educación y cómo hacer el sistema curricular, cambiando realmente con la necesidad que tiene el niño, el adolescente, el joven, porque el sistema curricular es el que tiene que basarse, ¿qué quiero a futuro? Y no es que el Estado ecuatoriano le dice,
este sistema curricular tiene que darse. Usted tiene que hacer una adaptación curricular a la realidad del medio, dentro de su entorno, y también llegar a lo que significa lo nacional y lo internacional, porque no podemos cerrarle al alumno simplemente en un objetivo de su entorno, quizá comunitario, sino más bien educación. Sí, pero todo eso es teórico, porque lo que estamos viendo es que el peligro de que el sistema educativo ecuatoriano pase de manos del control de un partido político a manos de un señor, y con todo el respeto para el presidente de la República, a manos de un propietario del país que quiere controlar todo, pues quiere controlar el sistema educativo, quiere controlar el sistema agropecuario, quiere controlar la economía, quiere controlar las instituciones, quiere controlar el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Poder Judicial. Entonces, ese es el peligro, que pasemos del control de un partido político al control de un personaje que actualmente es el dueño del país. A mí me parece que eso es peligrosísimo para el Ecuador. Mire, lógico que los ecuatorianos lo que más ansiamos es la democracia, y una democracia participativa. Los planteles educativos deben formar para que el alumno sea crítico, sea investigativo, y que nuestros ecuatorianos a futuro seamos parte de lo que significa el desarrollo del país, pero un desarrollo en donde tengamos libertad de expresión, tengamos libertad de pensamiento, y la educación tiene que llevar a eso. Entonces, lo teórico no es simplemente decirlo. Yo soy una pedagoga y creo que los maestros tienen que esforzarse por cambiar el sistema educativo. Pero ¿cómo podemos hablar? Es cierto. Hay muchos cambios conductuales en los maestros que tienen que darse en el Ecuador, cierto es, pero también es importante que el padre de familia tenga una amplia responsabilidad de lo que significa el sistema educativo, porque no es simplemente matricular a un hijo y presentarse a fin de año a pedir rendición de cuentas si pasó o no pasó el año. Es un proceso la educación, y el proceso está el padre de familia, el alumno, el maestro, el plantel educativo como tal, y también la comunidad, porque ¿qué pasa con los planteles educativos donde tenemos burdeles al lado? Entonces, todas esas cosas tenemos que, las distintas secretarías de Estado tienen que tomar relación, qué hacer para que la educación mejore, pero en un contexto donde la realidad de ese niño, de ese joven, tiene que transformarse. Buenos días, Guillermina. Me parece excelente que mencionemos aquí la responsabilidad que deben de tener los padres de familia sobre la educación de sus hijos. Lamentablemente, en el sistema educativo que prevalece en nuestro país, no se toma en cuenta lo que los padres prefieren, sino que se determina lo que a nivel del Estado, desde arriba, la educación que tienen que tener sus hijos. Me preocupa un poco en el nuevo proyecto de ley de educación superior la figura de cogobierno para la educación particular. ¿No cree que el problema de la educación superior estatal ha sido la politización? ¿Cómo va a afectar esto a la universidad particular? Es decir, si hemos visto que eso empeora la calidad de la educación pública, ¿por qué se cree que eso va a mejorar la calidad de la educación particular? Y además, ¿qué pasa con aquellos países donde se encuentran las mejores universidades a nivel mundial, donde los planes de estas universidades nunca tuvieron que ser ajustadas a un plan nacional de desarrollo determinado por el Ejecutivo? Estamos hablando de las universidades con los mejores centros de investigación en el mundo, donde están más interesados en investigar y en temas académicos que en política.